Muy bienvenido, que le habla la pastora Evelyn Díaz del Ministerio de Intercesión Chamar, capitana del escuadrón El Emuná, que significa Dios es fiel. Usted sabe que estamos en esta temporada en la corrección del alma y hoy día me toca compartir con usted acerca de la misericordia. Vamos a ver qué dice la misericordia según la RAE. Dice que es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Según el hebreo, hay muchas palabras que reflejan la misericordia, pero hay una que es la que más conocemos, que es rajem. Esta palabra significa compasión o piadoso. Hablar de la misericordia de Dios es hablar de Él mismo. Es un atributo, pero es parte de su esencia. Es como decir Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque Él es misericordioso en todo. Podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, varios momentos en los cuales el hombre, su escogido, habló de Él como misericordioso. Le voy a dar dos ejemplos. En Éxodo 34:6 dice, Moisés, cuando Dios lo llama para que por segunda vez suba al monte Sinaí con las tablas para que él las escriba. Recordemos que Moisés había roto las primeras tablas. Y dice Moisés, dice que pasó Yahweh por delante de él. Y él proclamando dice, Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Luego en el Salmo 51, del 1 al 2, David, cuando fue descubierto por el profeta Natán lo que había realizado con Betsabé, dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Así podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Pacto podemos ver, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, del 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías, de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, el Mesías murió por todos nosotros. En toda la palabra vamos a encontrar el atributo de Dios, este atributo, la misericordia, a tal extremo que nosotros sabemos que le envió a su único Hijo, a Jesús, a morir por todos nosotros. Ese es el mayor reflejo de su misericordia. ¿Cómo nosotros entonces lo podemos ver manifestado aquí en la tierra? Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver lo que Él hizo aquí en la tierra. Cómo Él manifestó la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, aparte de Él, cuando Él caminó aquí en la tierra con las personas. Entonces podemos ver varios ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo 20, del 30 al 34, narra la historia de un grupo de ciegos que gritaban cuando pasaba Jesús con sus discípulos y le decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que lo hicieron callar y nuevamente gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús se acercó a ellos y les preguntó qué necesitaban. Si ellos le dijeron que querían recobrar la vista, Jesús entonces puso sus manos. Ellos volvieron a ver y dice la palabra que le siguieron. Tenemos el otro caso en Juan, del 1 al 18. Aquí narra la historia de un paralítico que estaba en Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y dice que él estaba en Betesda por 38 años ahí, esperando poder ser sano. Y dice que Jesús fue y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dijo, es que no tengo a nadie que me lleve al pozo cuando éste se agita y otros llegan primero. Y Jesús lo miró y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En otro momento, en Lucas, cuenta y narra la historia
de 10 leprosos, dice que ellos, al igual que los ciegos, gritaban, ten misericordia. Y dice que Jesús va donde ellos y les dice, vayan al sacerdote y muéstrenle. Y dice la palabra que en el camino ellos fueron sanos. Pero solo uno de los 10 leprosos regresaron para agradecer la misericordia de Dios. Bueno, como podemos ver, en estos diferentes casos podemos ver el accionar la misericordia de Dios de diferentes formas. Por ejemplo, pudimos ver que la fe accionaba la misericordia de Dios. Eso lo vimos, ¿cierto? En el caso de los ciegos. Pudimos ver también, como en el caso del paralítico, que Jesús sabía cuál era la necesidad y obró su misericordia por la necesidad. También podemos ver que, aunque él en el fondo sabía que esos leprosos no iban a devolverse a agradecerle, aún así, él tuvo misericordia y obró en sanidad con ellos. También tenemos otros casos. Por ejemplo, en Marcos 7 habla de esta mujer que va donde Jesús a pedirle por su hija que estaba endemoniada. Esta mujer sirofenicia. Dice la palabra que ella le pide y Jesús le dice que la sanidad es para los hijos. Pero fue tanta su fe que Jesús le dice que vaya a su casa. Por cómo le respondió, que vaya a su casa, que su hija está sana. Esa mujer no era parte de su pueblo. Aún así, en él reconoció y él obró misericordia. Como en el caso del centurión, que eso lo podemos encontrar en Lucas 7. El caso del centurión romano que envía, ni siquiera dice la palabra que ni siquiera él se pudo presentar ante Jesús. Envía primero a ancianos, luego envía a sus amigos a decirle porque su criado que él amaba tanto estaba enfermo. Él tampoco era del pueblo, era un romano. Pero Jesús también obró. Y así podemos ver en la historia de Jesús cómo él obraba en misericordia, de diferentes maneras. Él obraba en misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? Mire, la misericordia no es ser empáticos, porque la empatía es cuando nos ponemos en el lugar del otro. Y parte de la misericordia es ponerse en el lugar del otro, es tener el dolor del otro, pero accionar. Y la empatía no necesariamente va a accionar, porque yo puedo tener empatía, puedo tener el dolor, puedo sentir el sufrimiento del otro, pero no hacer nada. Entonces puede ser compasión. Compasión es ser compasivo, es tener pasión. Compasión es tener pasión. Y eso lo podemos ver, porque este es un atributo de Dios que lo manifestamos nosotros como humanos. Lo podemos ver en muchas personas. La compasión, el tener empatía, pero además hacerlo una acción, hacer algo por el dolor, intentar aliviar el dolor de alguna u otra manera. Y esto lo vemos mucho y también lo podemos ver en nosotros. Pero la compasión viene de nosotros, del humano. Y como es humano, también está sujeta a sentimientos. Y yo puedo tener compasión por mucha gente. Pero si la gente me hace daño, ¿voy a seguir teniendo compasión? Si la gente no me responde como yo quiero, ¿voy a seguir teniendo compasión? A veces la compasión está sujeta a un sentimiento de querer agradar al resto. A veces puede estar sujeta al reconocimiento. O a veces está sujeta a la aceptación. Pero la misericordia es mucho más que eso. La misericordia no está sujeta a algo humano, a un sentimiento humano. La misericordia es. La misericordia es compadecerme del dolor, ser empática, tener la empatía del dolor del otro, sentir el sufrimiento, accionar como en la compasión, pero no esperar nada a cambio. Dice la palabra que tenemos que orar los unos para los otros. Dice su palabra que tenemos que dar la vida por los otros. Dice su palabra que tenemos que perdonar así como nosotros fuimos perdonados.
dice su palabra, que nosotros tenemos que hacer el bien y tenemos que amar a nuestros enemigos. Esa es la misericordia que el Padre quiere. Pero ¿sabe qué? Jesús, cuando estuvo en la cruz, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba llevando, cuando fue colgado en el madero, Él dice, Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el nivel de misericordia. Y sabe que cuando nosotros hacemos obras de misericordia, lo que espiritualmente ocurre es que el cielo invade la tierra. Eso es reino. Eso es reino. Y sabe, en la RAE describe un artículo, yo lo encontré maravilloso y por eso lo dejé para el final de esta enseñanza. Dice, según la RAE, usted lo puede buscar, misericordia es puñal con que solían ir armados los caballeros de la Edad Media para dar el golpe de gracia al enemigo. Mire qué tremendo. Cuando nosotros hacemos misericordia, le damos el golpe de gracia al enemigo. Porque el enemigo siempre va a querer que usted se manifieste como buena persona, pero con los buenos, con los que lo merecen. Pero la misericordia es para todos. Amados, espero que esta palabra siga trabajando en su mente, trabajando en su corazón, guiándolo, que el Espíritu Santo siga guiando en este aprendizaje, en este caminar, ¿cierto? De direccionar, de corregir nuestra alma. Vamos a orar. ¿Me acompaña? Padre, en esta hora te bendecimos. Padre, en esta hora te glorificamos, te exaltamos, Padre. Te pedimos, Señor, que cada día nos enseñes a ser más parecidos a ti, a ser más conforme a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos lleve siempre, Señor, por el camino de rectitud. Tener un corazón correcto, un corazón piadoso, compasivo, misericordioso, papá. Ayúdanos, Padre eterno, a manifestar tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, para que cuando nos vean puedan verte a ti, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, tus hijos, que nos equivocamos, que fallamos, pero estamos aquí, Padre, dispuestos, Señor, a crecer, a avanzar, a que nos sigas direccionando, nos sigas enseñando, nos sigas sacando de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, todo lo que no te pertenece, todo lo que no es tuyo, lo que no proviene de ti, y pongas en nosotros, Señor, más de ti y menos de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar en esta hora por todos los que están viendo este video y declaro la bendición que enseñaste, Padre. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Amén, amados. Sean muy bendecidos. Tengan una semana victoriosa y nos estamos viendo pronto. Shalom para todos.